juego desde tu computadora. Ahí está. Em, como, o sea, teníamos como planificado una estructura de taller, pero dado que estás solo tú, partamos al revés, y no sé si, como que si nos quieres contar, como cuéntanos como qué conoces del fondo, o si has alguna vez postulado a algún fondo público, cuéntanos un poco en qué estás para poder como partir desde ahí mejor. Ya, mira, Cristian conoce nuestro proyecto, parece que tú también. El otro día estuvimos conversando del protector ocular. Tiene un enfoque como más desde lo médico. Entonces, igual desde ahí nos ha costado más, un poquito avanzar. Postulamos a un capital de Corfo que no me acuerdo cómo se llamaba, que fue como la última que estuvo antes de ¿Crea y esta. valida? ¿Cómo? ¿Un crea y valida? Hoy no me acuerdo, no me acuerdo la verdad. Pero, Pero ¿cuándo postularon hace poco? hace como un par de meses atrás. Podría Y haber sido, no, podría haber sido no, también el Semilla Expande, ese también Mm, estuvo abierto hace poquito. ese parece que era, sí. sí. Pero bueno, no nos fue bien porque no teníamos como justamente la parte de modelo de negocios desarrollada, no teníamos costos, no teníamos como noción de la producción, de cuánto íbamos a gastar, de qué cosas necesitábamos. Entonces por ahí fue como iban los comentarios, que nos faltó eso, que es lo que estamos haciendo ahora con Cristian y con Rodrigo en la factoría. Sí. Entonces queremos ahora como desarrollar eso bien y postular a este dentro de los días que quedan. Sí, igual o sea, según yo calza mejor este fondo que el otro, porque el capital semilla se divide en dos, en el semilla inicia y el semilla expande. Si es que al anterior que postularon es el expande, les exigen ya tener ventas, porque Ujú. lo que busca ese fondo es aumentar ventas o buscar la internacionalización del negocio. Entonces, Ah, ya, ese fondo asume que tú ya tienes el negocio armado. En cambio, ya, o sea, perdón, en cambio el Semilla Inicia, que es el que está abierto ahora, lo que busca es llevar desde la idea a la validación comercial y el prototipo. Entonces, claro. efectivamente, ustedes están, por lo que entiendo, en la etapa de validación comercial. También cabe recalcar y destacar el por qué Corfo está haciendo esto, porque antiguamente estaba solamente el Corfo Semilla, que otorgaba cerca de 25 millones de pesos, para ideas de negocio, para emprendimiento, era algo bien abierto, pero finalmente quienes terminaban postulando, ya terminaban postulando muchas personas que ya tenían prototipos, ya tenían algunas ventas y necesitaban como inyección, como que ya para saltar y convertirse en empresa y formalizar. Entonces, como que dejaba de lado, o terminó dejando mucho de lado instancias que todavía ni siquiera estaban validadas y que sin embargo tenían mucho espacio de proyección. Entonces, como que dividieron el fondo en dos formatos para empezar a abordar todas esas buenas ideas que tienen posibilidad de convertirse en negocio. Y lo que he entretenido es que es como algo bien singular, porque en ninguna otra parte del mundo el gobierno te da plata para validar técnica y comercialmente una idea. Claro, para un ¿Por proyecto que qué? no existe Exacto, aún. Mm, porque lo que se dice, como que la frase cliché detrás de eso es como que una idea sin ejecución vale cero. ¿Cachai? Si es que no se ha llevado a cabo en algo, un algo, todavía sigue en el mundo de la idea y el mundo de la idea son constantemente cambiantes y se la puede llevar una persona u otra. Entonces, acá te están diciendo, bueno, tenía una idea, ok, ponla en marcha, juégatela, demuéstrame que es una buena idea y que se puede vender. Y para eso te voy a dar 15 millones de pesos. Y en el caso de ustedes, ya que es un proyecto liderado por mujeres, pueden incluso postular a más, pueden postular hasta 17 millones si no me equivoco. Entonces ah, hay qué un bueno, beneficio ahí. qué bueno. Sí. Es sumamente bueno. Yo lo encuentro casi como insólito. Es como que, postulemos, ¿cachai? Hay idea, hagamos cosas. Entonces, Sí, pues. a mi parecer es bacán. Es muy, muy bueno. Sí, bueno, partiendo de la base que ustedes ya tuvieron la experiencia de postular una vez, igual eso ya es como un gran aprendizaje dentro como del financiamiento público. O sea, ya saben lo que es inscribirse en Corfo, llenar el formulario, igual eso ya como que yo creo que es harto ganado. Eh, Tanto que sí. Ahora, hay que entender como las particularidades que tiene como cada fondo. Uno de los errores más comunes al postular a fondos públicos, efectivamente, es no conocer el fondo al que estáis postulando.
Entonces, para eso, la única manera es leerse muy en detalle las bases. Yo sé que es un documento bien fome, eh, pero no es tan largo y es relativamente fácil de entender si se le dedica tiempo. Eh, mm, iba a Cami, decir, sí, ¿sí? te tinca si antes de meternos y como andarnos un poco en el fondo en sí, hablemos un poco de los fondos que ya existen y los de financiamiento. Va. Sí, sí, sí. Dame un segundo y... Bueno, Vania, dado que estamos solamente los tres, ojalá esto sea más una conversación que nada, pues si tenéis como preguntas, queréis comentar algo. Ya, súper. Igual quiero ir así como, no, todavía no he leído el documento como con la descripción del fondo, entonces igual quiero ir viendo según lo que ustedes vayan contando, si es que no es alguna duda. Sí. Mira, lo primero que quiero hacer es mostrarte como, ahí sí, esta presentación, que la tenemos hecha hace tiempo, sobre financiamiento públicos y privados, como para que te hagáis una idea, como cuando hablamos de financiamiento público, ¿a qué nos referimos? Eh, en el gobierno hay una institucionalidad bastante grande en relación a temas de emprendimiento. Eh, o sea, en comparación con el resto de Latinoamérica estamos muchísimo más desarrollados. Pero principalmente si tenemos que hablar como de fondos públicos para emprendimiento, son tres ministerios en particular los que más son atingentes a este tema, que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene debajo, como en la escala de agencias implementadoras, la ANID, que antes se conocía como CONICIT, hace un par de años cambio de nombre a ANID. Y esos fondos generalmente se relacionan más con proyectos de base científica tecnológica y tiendo, o sea, estoy hablando de generalidades, obviamente hay particularidades que podrían ser como puntuales, pero a grandes rasgos, los fondos que derivan de ANID son fondos destinados a investigación y a emprendimiento de base científica tecnológica, y generalmente son montos mucho más grandes que los que ofrece Corfo. O sea, son montos, no sé, sobre 100 millones de pesos o 200 millones de pesos. Ministerio de Educación también tiene varios fondos, pero que también están bien relacionados con el área de investigación académica. En cambio, en el Ministerio de Economía está, por un lado, Cercotec, que se caracteriza por tener fondos más chicos y apoyar emprendimientos que generalmente son un poco más de base o más tradicionales. Entonces los fondos que ofrece son como, por ejemplo, no sé, pues para iniciar actividades o para compra de alguna máquina o cosas por el estilo. No sé si hay escuchado, por ejemplo, el Capital Abeja, que es como uno de sus más, como de los más famosos de Cercotec. Entonces, al final, Sí, sí, lo he escuchado. sí, pues, es plata, es menos plata, pero es plata que tiene menos restricciones de uso también, porque en Corfo generalmente te dicen como ya, pero la plata no la podéis gastar en comprando como, no sé, cosas. ¿Sí? Claro, Eso, entonces, el Corfo busca más generar empleo y desarrollo humano que hacer como claro, inversiones. Y Cercotec va más de la mano con, oye, no sé, tengo una pastelería, estoy creciendo, pero necesito comprar una máquina específica para automatizar ciertos desarrollos, ciertos procesos. Y ahí uno tiene plata para invertir directamente en ese tipo de cosas, comprar computadores, un escritorio, habilitar espacios, qué sé yo. Versus Corfo como que no. Págale a alguien para que te genere y te cree y te desarrolle esta máquina. ¿Cachai? Entonces ahí hay una diferencia. Ahora, obviamente hay hartos fondos dentro de Corfo y algunos sí te permiten, pero es bien limitado en cuanto a las inversiones que se pueden hacer con el fondo Corfo. entonces igual como que hay que tener como, o sea, cuando uno habla de postular a un fondo público, así si lo tuviese como que extremar y medio caricaturizar, es como que si yo necesito poca plata para hacer algo como bien práctico y generalmente como comprar cosas, pienso en Cercotec. Si tengo un proyecto de emprendimiento que tiene componentes de innovación, debería pensar en Corfo. Y si tengo proyectos de investigación de base científica tecnológica que requieran mucha más plata de inversión, pensaría en ANID. Entonces es como
a grandes rasgos la diferencia entre las tres agencias que son como las más importantes a nivel nacional. Además de Corfo, como que se desprende una instancia pública que también es bien conocida y es como, debería ser orgullo nacional, que es Startup Chile. No sé, Vania, si has escuchado de Startup Chile o si conoces a alguien que haya pasado por ahí, además de Cristian. No lo había escuchado. Bueno, Startup Chile es una incubadora pública, gubernamental, que de hecho tengo una lámina de Startup Chile un poquito más adelante. Aquí está. Es una aceleradora de negocios que tiene un flujo de proyectos de entre 200 y 250 proyectos al año. Y que es un modelo como que ha sido replicado en varias partes del mundo, por eso digo que debería ser un orgullo nacional, porque como que el modelo inicial que ellos tuvieron fue traer emprendedores como de extranjeros de otras partes del mundo y darles un fondo para que se vengan a vivir a Chile y emprendan desde acá. Entonces al final es una manera de fomentar la economía nacional porque el emprendimiento nace desde Chile, pero atraen talento emprendedor de cualquier parte del mundo. Entonces, desde la base, Startup Chile se presenta como una aceleradora internacional. Entonces ya como que el tipo de contactos que tenéis, la gente con la que trabajáis, el tipo de alcance que visualizas en el proyecto es completamente distinto a cualquier otro fondo entregado como de forma pública. De hecho, Cristian pasó por una de las primeras generaciones de Startup Chile, así que él te puede contar un poco más, pero o sea, si es que en algún momento tienen como la intención de postular, yo creo que además una como de las cosas más entretenidas de Startup Chile o de las cosas más valiosas es la red de contactos que se hacen en Startup Chile, porque al final, los montos de los fondos son bien parecidos, por si acaso, a los de Corfo, pero tienes estas cualidades diferenciadoras que tú formas parte de una red como internacional y, no sé, el enfoque es distinto. Hola, El, Mateo. enfo- el enfoque, ahí se nos conectó el Teo, buena. Hola. Oye, el enfoque es bien distinto, es una experiencia de por sí, o sea, como que son muy pocos los lugares donde te dicen, oye, te doy, no me acuerdo si, yo estuve en la segunda generación, creo que nos daban $20.000 para ser utilizado en 6 meses para acelerar un negocio, para partir un negocio y para venir a testearlo, y uno, cuando estás en Startup Chile, claro, pues te codeáis con puras personas internacionales que llegaban a Chile por esta súper oferta, en el fondo. Y era bacán porque te podéis empapar de la cultura emprendedora y estáis codeándote con personas que son de todas partes del mundo, que traen mucha experiencia de diferentes lugares. Y te recalca que también se puede desarrollar tecnología, se puede desarrollar emprendimiento en Chile. Entonces, una vez que estáis ahí, es bien entretenido, es bien absorbente. Y lo que sí tengo que destacar, eso sí, si uno está en Startup Chile, realmente es porque estáis comprometido y prácticamente entregando tu 100% del tiempo para el desarrollo de tu proyecto, porque te dan esta plata para utilizarla en 6 meses. Entonces, decís, ya, 6 meses igual es harto. No, es muy poco tiempo. Entonces, realmente tu nivel de involucramiento en el proyecto tiene que ser completo. Y por eso la gente que viene desde afuera, se instalan acá y lo único que están haciendo es trabajando con su proyecto. Es como una especie de como workshop intensivo proyectual. Pero es bacán. Es súper Como bacán. dentro de la lógica de un Fab Lab, ¿no? Me suena como algo así. Sí, sí, no, es más un cowork. Es un cowork, o sea, tú estás ahí en un espacio amplio, sentado al lado de otros CEO de otra empresa que están desarrollando otras tecnologías, y están todos ahí trabajando, compartiendo y tienen diferentes instancias, tienen como actividades, o sea, tienen una serie de cosas. No sé si tienen habilitado un Fab Lab ahora, pero sí creo que tienen hartos nexos con todos los Fab Labs de Santiago, o sea, en ese sentido Mm, no hay problema, sí, po, pero es más como un cowork que un Fab Lab. bacán. No, Eh, es potentísimo, porque Sí, más no, encima, no conocía, o sea, conocía el término startup, ujú, así como la definición, pero no sabía que se estaba desarrollando acá en Chile, así como en este nivel. sí, pues y Startup Chile fue fundado, ahí la Cami quizá me puede corregir, no sé si fue el 2010, estuvieron la primera generación, no estoy por segura, pero ahí, fue hace harto tiempo igual. sí, pues ya llevan ahí su año, y es
como digo, es bacán, es potente, pero lo que sí, si uno postula y queda, realmente tener la disposición para estar ahí prácticamente Claro, tiempo completo para sacarle todo el provecho. Porque como decía la Cami, el tema del networking ahí es muy, muy potente. Tú en el fondo puedes hacer buenas migas con un tipo que viene desde la India a desarrollar tecnología acá. Entonces, si tú necesitas ayuda con algún desarrollo, oye, ¿tú entendís de esto, cacháis de esto? Y ahí, oye, sí, mira, te voy a ayudar y te llenan de ideas y de cosas y bueno, ahí realmente los emprendimientos y los proyectos en sí explotan, así como que se hacen cosas increíbles. Eh, Hola Mateo, hola Héctor. Partimos hace no tanto rato, estamos primero hablando como de el entorno de financiamiento público en Chile. No sé si se quieren presentar, contarnos más o menos en qué están o qué tanto conocen del financiamiento público, si es que ya han postulado antes alguna cosa. Bueno, yo me llamo Mateo y estoy acá porque el Cristian es profe mío de taller en la UDP y básicamente mi mayor acercamiento, entre comillas, respecto a fondos de financiamiento son las postulaciones de los fondos concursables solamente, que lo vi en otro taller que tuve anterior sobre proyectos culturales y bueno, ese es mi mayor acercamiento solamente. Ah, y como los fondos de pymes, porque mis papás tienen una pyme de repostería. Pero eso, solo eso, nada más. Mateo, ¿y tú actualmente tienes un proyecto con el cual te gustaría postular a esta versión de Capital Semilla Inicia? No todavía. Ah, ya. Estamos trabajando en un proyecto en el clase, pero está en construcción y no, o sea, si sale, bacán. Estaría súper bueno postular. Estaría interesante el ejercicio. Bueno, todavía tienen ahí un ratito para pensar. Héctor, ¿y tú? Hola, hola, buenas. Bueno, yo acabo de llegar, pero mira, personalmente me interesa harto, sé bastante poco respecto a esto de conseguir financiamiento. Cuando tú llevas un proyecto, por ejemplo, puede ser acá como esta aceleradora, bueno, tengo varias dudas, pero estoy súper abierto a, a aprender sobre todo esto y para quizás más adelante eh, querer postular con algún proyecto sería muy interesante. Súper. Bueno, lo que habíamos estado hablando con Vania hacia grandes rasgos es cómo se organiza eh, como públicamente las instituciones de financiamiento público entre el Ministerio de Economía, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, la diferencia entre Cercotec, Corfo, ANIT. Eso es lo que habíamos estado hablando hasta el momento y la existencia de Startup Chile que depende de Corfo y tienes ahí sus cualidades positivas de financiamiento. Eh, y el fondo que nos convoca hoy, que es el Capital Semilla Inicia, depende de Corfo. Eh, pero antes de pasar a eso, les quería comentar que toda la gente que se inscribe en Corfo para postular a cualquiera de los fondos tiene que inscribirse en el viaje del emprendedor. Si es que no tienen un proyecto todavía y quieren introducirse como en el mundo del financiamiento público, igual se pueden inscribir en el viaje del emprendedor y ahí les van a preguntar, ¿tienen proyecto o no tienen proyecto? ¿O qué estado de avance tiene el proyecto? Y al inscribirse en el viaje del emprendedor, y crear este perfil, les van a ir como dando una pauta de pasos a seguir o cosas que aprender. Hay cursos gratis que Corfo ofrece. Entonces, de alguna manera, efectivamente, Corfo los acompaña en el viaje de emprender, valga la redundancia por el nombre, pero da herramientas como súper útiles. Entonces, yo les recomiendo igual que se inscriban. Eh, Ahí abajo está el enlace, el viaje del emprendedor.cl. Y contarles solamente que la metodología del viaje del emprendedor y la metodología que está usando Corfo actualmente para distribuir sus fondos nació de un libro que se llama The Startup Journey, que lo escribió Roberto Musso, que es un emprendedor serial chileno. Les recomiendo el libro, es muy corto, fácil de leer, con gráficos y todo eso. Se los recomiendo porque también les va a dar un escenario, como les va a abrir la mente para entender el escenario como a grandes rasgos. Roberto Musso también escribió un libro antes de este que se llama El Valle de la Muerte, también se los recomiendo
como para entender de qué se trata como la vida de un emprendimiento. De hecho, Corfo ocupó el gráfico del Valle de la Muerte para efectivamente localizar como todos los fondos que tiene. El Valle de la Muerte, no sé si se ve mi cursor. El Valle de la Muerte esto, es como cuando la curva empieza a descender, o sea, en el momento en que yo empiezo a gastar plata en mi proyecto, aquí está como el hito en que empiezo a gastar plata, ese es el Valle de la Muerte. Entonces, hay fondos que están hechos para todo lo que pasa antes de que el proyecto exista, por así decirlo, realmente como en el mercado, que el capital semilla inicia se ubica en esta parte de acá. O sea, antes de que el proyecto esté registrado en un impuesto interno, esté consolidado como registrado como una empresa, genere ventas y todo eso. Y hay otros tantos fondos que vienen como en la vida del proyecto para adelante. Y en financiamiento privado, voy a pasarlo muy rápidamente solamente para que entiendan que postular a Corfo no es la única opción de encontrar como financiamiento para un proyecto. Lo primero es Friends, Family and Fools. Esto como en la bibliografía gringa se menciona harto, que al final es como, si no consigues que tu familia y tus amigos confíen en tu proyecto, raramente vas a conseguir que un inversionista o Corfo te financie. Entonces, es bien visto que la primera plata que se invierte en el proyecto sea como tus ahorros o venga de tu familia o tus amigos. La tercera parte, que son los tontos, es porque es raro encontrar un inversionista externo que no te conozca y quiera invertir en un proyecto en etapas así de tempranas. Por eso se le dice tontos, pero bueno, existen. Si encuentran uno, quédense con él. Pero eso, como que al final la recomendación también es siempre buscar la primera plata que se necesite en la gente cercana, porque habla bien de qué tanto De confían en su ustedes. proyecto. Exacto. ¿Cómo, quizá? No, habla bien del emprendedor en sí, o sea, si el Sí, pues. emprendedor genera la suficiente confianza para que le den plata a cambio de nada, básicamente, es porque por lo menos hay un buen equipo detrás de lo que se está haciendo. Exacto. De hecho, más adelante lo voy a mostrar que hay una empresa que se llama, recuérdenme lo que se los voy a comentar después, que en la parte de crowdfunding. Aquí está. Crowdfunding es una manera también muy buena de conseguir plata, que la diferencia es que yo no voy a un inversionista que me dé toda la plata, sino que hago una campaña para que mucha gente me dé como poquito y entre todos juntamos el monto que necesito. Hay distintos tipos de crowdfunding que se dividen principalmente en qué obtiene el inversionista a cambio. Por ejemplo, los crowdfunding de donaciones, que un ejemplo como nacional sería Desafío Levantemos Chile, la gente da plata a cambio de nada, a cambio de solamente aportar a algo que le importe. Los de recompensa, generalmente, como dice su nombre, los inversionistas dan plata a cambio de una retribución. Esa retribución podría ser, no sé, pues como algún descuento posterior, no sé, como que también es bien usado como que te vamos a dar las gracias o te vamos a escribir en el libro de no sé qué cosa, ese tipo de cosas. De préstamo, hay un ejemplo nacional que es Cumplo, que también le ha ido muy bien y ha hecho harto ruido también, que al final es como una alternativa paralela al crédito o a la bancarización de la gente. Y por último, de inversión, que es uno de los más conocidos, que aquí está el ejemplo de Brota que mencionaba recién, que la gente invierte a cambio como de una participación de la empresa. Entonces, ¿cómo lo iba a relacionar? Estoy un poco dispersa hoy día. ¿Cómo lo iba a relacionar con el tema del Friends, Family and Fools? Es que hay fondos donde Brota te exige que la primera parte de la inversión la consigas tú, con tu círculo como de amigos y cercanos. Porque eso efectivamente habla bien del proyecto, habla bien del equipo emprendedor, que sean capaces de levantar como la confianza del proyecto como desde sus redes. Pero eso, como que al final si ustedes tienen una idea que creen que puede ser financiada por mucha gente, el crowdfunding es una súper buena herramienta para levantar plata. Esto es una opinión personal, no necesariamente es así,
pero los proyectos que tienen que ver mucho como con sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social, o que generan como gran impacto a mucha gente, yo creo que el crowdfunding es una súper buena herramienta, porque van a encontrar como gente dispuesta a querer solucionar eso. Mucha gente va a estar dispuesta a querer solucionar eso. Entonces, eh, como que hay como tips de lo que es el mundo del crowdfunding. A mí me gusta dar el ejemplo de los dos, el sistema más grande de crowdfunding de todo el gobierno. A Claro, través del pago de los impuestos ejecutan proyectos. Eso es una buena forma. O el otro que también es bien fácil de explicar, por ejemplo, son los conciertos. Todos tenemos que claro. pagar una cuota de inscripción mínima para poder acceder a este gran servicio y para que puedan traer a los artistas que traen. Bueno, de hecho, el concepto Como de formatos más crowdfunding tradicionales. nació en la música, po, en que no sé qué grupo habrá sido, pero que querían grabar un disco y no tenían plata, y como que le pidieron plata a los fans para grabar el disco y luego les vendieron el disco. Mateo, Héctor se lo había dicho a Vania antes de que llegaran ustedes, pero dado que somos así de poquitos, si es que tienen preguntas, dudas, quieren interrumpir, como que esto se genere más una conversación, bienvenidos. Bueno, y rápidamente les voy a comentar como el tema del capital de riesgo, que hay oficinas de Venture Capital que también como que tienen carpetas de inversión, portafolios de inversión, y que detrás de estos capitales de riesgo generalmente hay inversionistas ángeles, que son como personas naturales, o también hay plata pública de por medio, que es como personas privadas que podrían cumplir como, entre comillas, el rol que está cumpliendo Corfo en el capital semilla. Que les van a dar plata en etapas tempranas del proyecto. En Chile pasa mucho también con este tema de los inversionistas ángeles y los venture capital, que hay como family office, que hay como familias con mucha plata que tienen oficinas de inversión. Eso también como que se suele ver en Chile. Bueno, incubadoras y aceleradoras también podrían haber como fondos como acá, no sé, aceleradoras. Las incubadoras se relacionan más con etapas tempranas y no necesariamente dan fondos. Y las aceleradoras sí podrían tener como fondos disponibles en plata y están relacionadas, según yo, como a etapas un poquito más avanzadas de los proyectos. Eso podrían ser, no sé, una universidad o una aceleradora pública, o sea, privada, perdón, hay empresas que también tienen fondos como para estas cosas. Y no olvidar el crecimiento orgánico, que es al final una forma, cuando hablamos de financiamiento de un emprendimiento, nunca hay que dejar de lado el tema de generar, cosa que el proyecto mismo genere la plata para reinvertirse en el proyecto. Eso, hablé súper rápido porque el objetivo de hoy no era hablar como tanto de financiamiento, sino que de Corfo, o sea, de Capital Semilla en particular. Y sigo compartiendo páginas, ¿cierto? ¿Ven la página de Corfo? Allá. No, estamos viendo tu PowerPoint. Entonces dejo de compartir. Entonces, ya va a entrar de lleno, en honor al tiempo, a Semilla Inicia. Las postulaciones están abiertas hasta el 20 de octubre, así que si es que tienen la intención de postular, están aún a tiempo. Vania ya sabemos que tiene un proyecto muy postulable, según yo. A Mateo y Héctor, si es que no tienen una idea, yo les recomiendo que igual, como ejercicio, se inscriban en Corfo y lean la postulación al menos. O sea, como para que se familiarizan con el tema. Es gratis, no pierden nada, solamente el tiempo que inviertan, y al final, de verdad, que yo les digo que es un gran aprendizaje. Bueno, leamos como la... Dale, Cris. No, voy agregándote un par de cositas. Partiendo por, como dijiste tú, esto cierra el 20 de octubre y cierra el 20 de octubre a las 3 de la tarde. Entonces, uno de los primeros tips que siempre damos es que si es que cierra el 20, ustedes deberían de tener la postulación lista más tardar el 19. ¿Qué es lo que pasa tradicionalmente? Como esto es un fondo abierto, concursable, postulan del orden de 1.000 a 10.000 personas. Entonces ustedes entenderán que el sistema puede aguantar hasta cierto nivel de postulaciones y gente que esté conectada, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa? Como buenos chilenos, todos tratan de postular ahí arreglando los últimos detalles hasta el último minuto, y por lo tanto la página tiende a colapsar
horas previas a la postulación. Entonces no lo dejen al azar, tómense el tiempo necesario y postulen con anticipación. Una de las cosas buenas de esto es que cuando yo inicio la postulación, todo un formulario online, todo lo que yo voy haciendo también lo puedo ir guardando en tiempo real, entonces puedo ir haciéndolo por partes. ¿Ya? Lo que no queremos hacer es esperar hasta el último día para tratar de llenar todo. Lo puedo ir llenando con anticipación y el ideal es que para el último día esté revisando ahí algunos detalles y subirlo. Y ya, chao, lo mandé. Pues lo que no quieren es estar hasta el último minuto, se subió o no se subió, una falla, qué sé yo, porque la verdad es que son bien intransigentes desde Corfo, en el sentido de que, oye, lo subiste un minuto tarde y quedaste fuera. Y bueno, ahí más adelante lo iremos viendo, pero hay ciertos protocolos que se han tomado a lo largo del tiempo, dado la cantidad de gente que postula, que si tú no cumples con los requisitos mínimos que te piden, quedas automáticamente eliminado. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con postular con anticipación, no esperar hasta el último minuto, porque si postulamos a las 3:01, no va a pasar. También pasa con, por ejemplo, con el video, que después lo vamos a ir viendo, que uno tiene que postular con un video de 40 segundos. Si el video dura más de 40 segundos, lo más probable es que o no van a ver pasado los 40 segundos las personas que estén revisando el proyecto, o simplemente van a decir fuera de base. ¿Ya? Entonces, tengan consideraciones esos detallitos pequeños que uno dice pequeño, pero si me pasó un minuto, recuerden, más de 1000 personas postulando y acá uno tiene que, es como la sobrevivencia del más apto. Si tú no eres capaz de comprender las bases y cumplir con el mínimo, significa que lo más probable es que no seas capaz de cumplir con un proyecto. Ese es el pensamiento detrás de eso. Es como sangre fría, pero sí funciona. Porque si no, imagínense estar ahí revisando caso por caso de las 1000 personas que todos tienen excusas quizás que sean válidas, pero bueno, no hay tiempo para eso y hay que seguir adelante con los proyectos. Dale, Carlos. Además, con respecto a lo que dice Cristian, es importante entender como las etapas de evaluación que tiene este fondo en particular, o sea, la mayoría de los de Corfo en general, en verdad. La primera etapa de corte se llama admisibilidad, que es si el proyecto es admisible o no para este fondo. Ahí se corta la mayor cantidad de proyectos, o sea, más del 50% de los proyectos postulados se cortan la primera etapa por no ser admisible. O sea, eso quiere decir que no cumplen con las cosas mínimas que se le están pidiendo en el fondo. Por ejemplo, este fondo prohíbe, o sea, es como para proyectos que aún no tengan ventas. Entonces, si postula una persona jurídica que ya tiene inscrito esta empresa y tiene movimiento en servicio de impuesto interno, ya de entrada es inadmisible. Entonces, hay cosas que si ustedes no conocen el fondo, no se leen las bases y no saben a qué están postulando, así de partida de corte ni siquiera les van a leer la postulación ni de qué se trata el proyecto porque no es admisible para este fondo. Entonces, ojo ahí con los temas más legales de saber si cumplen o no cumplen. Este fondo en particular es el más básico que tiene Corfo y es muy amplio, entonces pueden postular personas naturales o jurídicas, jurídicas con una existencia menor a 18 meses y que no tengan ventas hasta el momento. Pero personas naturales significa que cualquiera de nosotros con su root persona puede postular. Entonces, en verdad como que es fácil postular. La segunda etapa de evaluación tiene que ver con el video de 40 segundos que mencionó Cristian recién. O sea, ya, una vez que pasáis la primera etapa, te dicen el proyecto es admisible, ahora vamos a ver el video de 40 segundos. A las personas que evalúan el capital semilla, se les entrega un formulario que es como sí o no. Si contestan que no, simplemente no siguen evaluando. Entonces, la primera pregunta es, no textual, pero es algo así. Dentro de los primeros 40 segundos del video, ¿quedó claro de qué se trata el proyecto y el nivel de innovación que tiene? Y si la respuesta es no, el jurado ni siquiera lee el formulario, no ve de qué se trata, no sabe quién está detrás. Entonces, el video de 40 segundos es muy importante porque es lo primero que van a evaluar como del proyecto mismo. 40 segundos es poco. Muy poco. Muy poco, pero es suficiente para efectivamente como explicar el proyecto. Yo soy de la idea de que uno entre más conocimiento tiene sobre el proyecto, más poder de síntesis tiene también. Entonces, no sé, como que yo he visto
como videos de 40 segundos que son muy buenos y que dejan todo completamente claro. Entonces, es posible, a eso voy. Agregar también a eso que 40 segundos es poco, requiere mucho poder de síntesis, mucho conocimiento de lo que estoy haciendo y dónde está el valor de lo que estoy haciendo y para quién. A eso hay que sumarle que uno dice, bueno, grabar 40 segundos de algo, ¿qué tan difícil puede ser si son 40 segundos? La verdad es que es bien difícil porque hay que programar lo que voy a decir y qué cosas voy a mostrar para acompañar eso. Y eso requiere de generar una maqueta de video, entender qué voy a mostrar cuándo, cuánto tiempo, qué porcentaje le voy a dedicar a cada una de las cosas, y después compilarlo. Es un proceso que puede sonar un poco simple, la verdad es que es bien laborioso y toma tiempo. Entonces, al igual que lo anterior que yo les dije, esto de no dejarlo hasta el último minuto, es específicamente real con el video, ¿ya? Si el video durara 3 minutos, yo creo que sería más fácil aún, porque uno puede distenderse un poco. Pero dado que son 40 segundos, tengo que ser muy enfático en qué digo, qué muestro y cuándo. Y por lo tanto requiere de un cierto nivel de preparación y desarrollo. Acá, por lo que tengo entendido, no se pide un nivel de edición No, profesional, no hay que... no, puede ser un video grabado con el celular, a ese nivel. Exacto. O sea, hay que ser creativo, hay que usar las herramientas que sabemos utilizar para hacer este video. No hay que volverse loco ni invertir plata y pedirle a alguien que lo desarrolle o que se edite o postproducción. Pero lo importante es que cumpla con los 40 segundos y se muestren las cosas necesarias. Y habrá la posibilidad de ver videos que estén buenos, así como para tomarlos de referente. O sea, material sobre pitch hay muchísimo en internet. Am, los proyectos que postulan a Capital Semilla en particular tienen que subir los videos a YouTube o a Vimeo y están Sí. públicos, ¿cachai? El punto es No, efectivamente es que nosotras cuando lo hicimos, de hecho creo que eran como 25 segundos cuando hicimos la postulación. wow. Y no quedan públicos, le piden que estén Ah, privado y que al ingresar con el link, solo quienes solo tienen con el el link. link pueden Sí, verlo, sí, claro. pues, sí. Sí. Am, Yo igual acá estoy viendo algunos, o sea, me estoy metiendo en YouTube y hay algunos sí, videos creo que Ya. si buscáis Capital Semilla Inicia, puede que encontréis más de alguno. Ya. Acá. Ahora, hay que recalcar, no es tan importante que quede una superproducción. Lo No, importante es que para se nada. comunique lo que se tiene que comunicar de forma eficiente y clara. De hecho, en YouTube hay ejemplos de Demo Day, hay de postulaciones, hay de guiaturas de cómo hacer buenas postulaciones. La mayoría de las personas que estoy viendo acá lo hacen, como decía la Cami antes, desde una grabación desde un celular. Sí. Pero claro, ahí uno le puede ir agregando algunas cosas, algunas imágenes que complementen las cosas que estén diciendo. Sí, o sea, es que, a ver, pues sí, tampoco, o sea, no es requisito, no, el video no tiene ningún requisito como en formato. Puede ser que tú nunca aparezcas hablando y solamente aparezca tu voz en off, también, y lo hagáis solamente como con gráficas. Esto es opinión personal, no es que esté bien o mal. Yo soy de la idea que es bueno que aparezca la gente, porque uno de los criterios que te van a estar evaluando es el equipo. Entonces, como que habla bien de que haya una cara detrás del proyecto. Es algo que a mí personalmente me gusta, pero no es un requisito. Claro. Si lo quisieran hacer como con puras gráficas, también se puede, si es que eso les acomoda más. Pero si lo quieren grabar 40 segundos hablándole a la cámara, también se puede. El punto, lo que decía Cristian, es más importante, que efectivamente le dediquen tiempo al guión y a entender qué tienen que decir, cómo lo tienen que decir, cuál es la información importante, o sea, como que eso es lo realmente importante cuando hablamos del video. Bueno, la tercera etapa de evaluación es el formulario, que es lo que ustedes van a escribir. La misma persona que ve el video lee el formulario, o sea, veo el video, digo sí o no, si digo que no, chao, descartado, si digo que sí, empiezo a leer el formulario y le pongo nota a las cosas que se van a evaluar. ¿Cómo se seleccionan los proyectos ganadores?
cuando el jurado ve el video y lee el formulario, va evaluando como ciertos criterios con escala de 1 a 5, y eso genera un ranking. Los proyectos que estén más arriba en el ranking son los que se adjudican el fondo. Así funciona, así de simple. Hay una regla que tiene que ver con la, no recuerdo cómo se llama, como la presencialidad de regiones. Al final el fondo como que se distribuye. Entonces, si es que ustedes eventualmente tienen la posibilidad de postular desde una región, podrían tener más chance de adjudicarse el fondo. Esto es como una cosa de cantidad de gente nomás. En Santiago hay más gente que postula. Entonces, si postuláis, no sé, pues en Punta Arenas, eventualmente va a haber menos gente que postula y así, y más posibilidades de ganar. Ok, entonces, empecemos a revisar como qué es lo que dice el fondo. Cami, si querí, antes de eso, yo puedo mostrar, por ejemplo, cómo se ven las evaluaciones de los fondos cuando uno recibe los resultados. Ya, porfa. Tengo Dejo aquí a la pasar. mano, sí, tengo aquí a la mano el nuestro. Sí, sí. Ya, nosotros, para que entiendan, yo soy uno de los socios fundadores de una empresa que desarrolla tecnología para cronometraje deportivo. Y nosotros este año postulamos a un fondo que se llama Crea y Valida, similar a este, para generar y crear una tecnología que, bueno, todavía está en desarrollo, no les voy a comentar ni dar la lata de mucho de eso, pero tuvimos la suerte y la fortuna de ser aprobado, ¿ya? Entonces, cuando uno recibe el comunicado de Corfo, te llega ahí el detalle, cosa a destacar, bueno, llega con la fecha, te dice ha sido aprobado, te dice cuáles son los montos, y en algunos casos particulares, no en todos los proyectos, y dudo que sean en el fondo Semilla Inicia, dan algunos hitos críticos que tiene que cumplir el emprendimiento en cierta cantidad de tiempo, que otorgue el avance o que en el fondo vaya soltando los fondos para la continuidad del proyecto. En el caso nuestro, nosotros tenemos un hito crítico que tenemos que cumplir al mes 3 de iniciado el proyecto. Y si cumplimos ese hito crítico, nos van a seguir dando los fondos y vamos a seguir avanzando con el proyecto. Además, uno tiene que ir entregando algunos informes técnicos, y en el caso nuestro está ligado al hito crítico, para justamente ir diciéndole a Corfo si es que estamos logrando los planteamientos y las metas que nosotros mismos pusimos para el proyecto. Sumado a eso, después también les dan las fechas importantes o relevantes que tienen que ir cumpliendo, porque normalmente, si es que no me equivoco, dentro del Semilla Inicia, hay que entregar al menos 2 o 3 informes de continuidad durante el proyecto, y acá es donde te dicen qué tenéis que entregar, cuándo tienes que entregarlo. Sumado a eso, después te dan el ranking, te dicen cuál es el monto. Se ve esto, ¿no? ¿O le falta un poquito de zoom? ¿Se alcanza a ver? Ya. Se ve bien, sí. Cuáles son los montos que otorga el financiamiento, cuánto es el aporte que tiene que poner el beneficiario, es decir, ustedes, y después se revela la evaluación. Uno tiene como, le dicen cuál es la nota de corte, que significa que si tú tienes bajo esa nota, lo más probable es que quedaste fuera, la nota que tú obtienes con tu proyecto, el ranking dentro del cual tú estás, de todos los proyectos que ganaron el fondo. En este caso fueron, no sé cuántos postulantes hubieron, pero creo que, no, ahí está, pues 284, menos de la mitad pasó, y ahí te dice tu ranking que quedaste dentro de los que postularon, ¿ya? Y acá también te hace como el diagnóstico de cómo estás tú respecto a tu postulación, dónde están las cosas bien, dónde están las cosas mal, etcétera. Esto tiene que ver, y esto está, de hecho, dentro del formulario de la base de la postulación, que después lo vamos a ver. Te dicen, bueno, ¿dónde hay que poner énfasis en la postulación? En el caso nuestro tenía el 20% tenía que ver con la metodología, otro 20% en modelo de negocio y otro 20% con el grado de novedad y diferenciación. Y acá lleva un 20% del equipo, y el resto tiene que ver con los diagnósticos y potencial de crecimiento del fondo. En el caso del Semilla Inicia es diferente y lo vamos a ver. Hay énfasis en otras cosas que va más de la mano con la validación técnica y comercial de sus ideas. Y después, bueno, tal como están las bases, te van diciendo dentro de las cosas que uno postuló, si es que está logrado o no logrado, más algunas justificaciones por parte de quienes estén evaluando el proyecto, ¿ya? Y acá hay, bueno, justamente los montos que uno está postulando, te dice si está bien, si está mal, y hay como una clarificación.
pueden justamente ver alguna objeción en torno a eso y después se le pide a los beneficiarios hacer algunos ajustes. ¿Ya? Y después también están los antecedentes, los requisitos para recibir el convenio y poder pasar al siguiente paso y dar inicio al proyecto. ¿Ya? Eso es como lo que uno recibiría, en caso de que le den o lo otorguen el fondo. En el caso de que no ganen el fondo, van a recibir un correo con un listado de observaciones, que es sumamente importante que ustedes lo tomen y lo guarden y lo analicen, porque les va a dar un mejor entendimiento de qué cosas se están buscando en el fondo y dónde está en el fondo flaqueando o no sus proyectos en torno a los requisitos del fondo. Entonces, te va a llegar pueden haber observaciones desde la idea, pueden haber observaciones hacia al equipo, pueden haber observaciones hacia el modelo de negocio propuesto, etc. Dale, Cami, y volvamos a la página del La Semilla página de Inicia. Ujú. Bueno, entendamos un poco como de qué se trata, que dice la descripción, que es lo primero que uno lee. Si tienes un emprendimiento innovador con alcance nacional y potencial de internacionalizarse, o sea, ya eso como que te da un Contexto. horizonte de qué tipo de proyectos se está buscando, para el cual ya cuentas con al menos una idea de rápida implementación de la solución. O sea, te están pidiendo solo la idea, nada más. Postula a esta convocatoria para acceder a un subsidio de hasta 15 millones que cofinanciará las actividades para su validación técnica y comercial. Ahí hay cosas importantes. ¿Qué significa que sea una cofinanciación? Que Corfo pone una plata y el equipo emprendedor pone otra parte de la plata. En este fondo en particular, te financian un 70%, si no me equivoco. 75. 75%, correspondiente a 15 millones. Entonces, el equipo tiene que poner el 25% restante. Ese 25% restante, que equivale, si es que no me equivoco, a 5 millones, no es que ustedes lo tengan que tener en la mano para pasárselo a Corfo, ni mucho menos, sino que en el periodo de ejecución del proyecto, que en el caso de este fondo son 10 meses, extensible a 12, tienen que demostrar que durante esos 10 meses ustedes gastaron esa plata en el proyecto. Entonces, no se asusten de pensar que tienen que tener 5 millones en el bolsillo, sino que significa que tienen que ser capaces de gastar 5 millones como durante 10 meses en el proyecto. Ahora, la parte que también facilita esto es que ese gasto puede ser pecuniario o valorizado. Pecuniario significa que es plata. Valorizado significa que, por ejemplo, yo puedo valorizar mis horas de trabajo. Entonces, eso también como que es parte del aporte que están haciendo ustedes. Entonces, por eso digo, no se asusten de que tengan que tener 5 millones en el bolsillo. Es como una especie de canje. Yo dedico cierta cantidad de horas al mes y eso tiene una equivalencia, obviamente, en plata, porque es de trabajo, y eso yo lo paso como mi aporte hacia el fondo. Claro, o podría Eso ser, es no lo sé, que la mayoría... claro, Sí, eso podría es lo ser que el hace la mayoría. arriendo, Dale nomás, Cami, dale. No, iba a decir que podría ser, por ejemplo, también el arriendo de un inmueble o algo que ustedes que ya sea un gasto que ustedes ya Ya incurren, disponen. también lo podrían. Eso. Sí, no, es que es bien importante destacar eso, porque hay muchas personas como que se meten en un fondo, que obviamente hay fondos que son estas como en Corfo estamos en los de 15 millones, después hay unos de 30, 50, 100, 200, 400, y después incluso hay otra tipología de fondo, y la gente dice, bueno, mucha plata ya y no sé qué, y obvio voy a postular y de repente la letra es chica, pero ¿cómo? ¿Tengo que poner más plata? ¿Cómo es la cosa? Entonces hay que fijarse bien en esas cosas, porque el otro porcentaje que uno pone son, como dice la Cami, canjeables en otros formatos, ¿ya? Así que, y volvemos a recalcar el tema de que si ustedes están en un emprendimiento liderado en parte o en su totalidad por mujeres, los 15 millones suben hasta 17, como ahí mismo lo dice. Así, aquí está. Claro, ahí dice. Claro, podrían postular hasta 17 millones si el proyecto es liderado por mujeres. Bueno, sigamos, que decía acá que además de cofinanciera, actividades para su validación técnica y comercial. Eso quiere decir
que ustedes postulan con al menos una idea, o sea, nada, o sea, por ahora son solo palabras, está en su mente, y el objetivo del proyecto es gastar esos 15 millones en actividades de validación técnica y comercial. ¿Qué es la validación técnica y comercial? Es saber, validar que esa idea efectivamente es comercializable. Si efectivamente hay interés de mercado, si efectivamente la idea técnicamente se puede llevar a cabo. Entonces, todo lo que tenga que ver con validar esa viabilidad técnica y comercial puede ser financiado con 15 millones. Dentro de eso, Hasta 15 millones. claro, y dentro de eso entran actividades tales como hacer entrevistas, hacer validaciones, hacer prospección comercial, viajar a alguna parte, conversar con alguien, o por otro lado, perdón, o por otro lado, hacer desarrollos de prototipos en diferentes escalas, desde maquetas a prototipos, a productos, todo eso entra dentro de lo que es una validación técnica, ¿ya? Entonces, básicamente, te están pagando por llevar tu idea, llevarla a cabo y ver si es que se puede vender. Es como el sueño del pibe. Te están dando plata para que puedas emprender. Te están dando aire para que puedas emprender. Claro. Sí. Bueno, ¿qué más dice? El programa está orientado a apoyar emprendimientos innovadores. Esto es proyectos cuya solución, propuesta a una problemática relevante represente un nuevo o mejorado producto o servicio que tenga un alcance nacional y potencial de internacionalización. O sea, no es cualquier proyecto. Si ustedes quieren poner, que no tiene nada de malo, por si acaso, emprender de forma tradicional está bien y es gran parte del sustento de la economía nacional. Pero este fondo en particular es para proyectos que tengan cualidades innovadoras dentro de la solución. O sea, si ustedes quieren poner, no sé, una panadería, no es el fondo adecuado. Yo ahí les recomendaría ir a Cercotec, por ejemplo. A menos de que en este caso, no sé, tengan una fórmula que haga que el pan no engorde, que sería maravilloso. O sea, Esa sería la mejor innovación. claro, si hay algo como dentro del producto o del servicio que efectivamente tenga cualidades diferentes, novedosas, innovadoras en relación al mercado local, eso sí podría ser postulable a este fondo. Sí. Destacar que un emprendimiento innovador no tiene que únicamente ver con hacer un producto nuevo y único que no existe en ninguna parte del mundo, sino que también se puede innovar en lo que son servicios, en lo que son productos, en el cómo yo hago esas cosas, o sea, también se puede innovar en procesos productivos, en metodologías. Hay una larga lista de etcéteras en cuanto a dónde meto la innovación. Y volviendo al ejemplo de la Camila, si queremos emprender con algo que resulte o que es más tradicional, si nosotros encontramos una forma de innovar en el cómo estamos haciendo esa cosa tradicional, que pueda ser disruptiva o que cambie la forma en la que la hacemos, así general, cabe dentro de este. O sea, uno puede financiar el validar que eso sea así o no. Y lo otro que decía acá es que tenga un alcance nacional y potencial de internacionalización. ¿Qué quiere decir esto? En el formulario les van a preguntar qué potencial tiene esto de crecer, que es la llamada escalabilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir la escalabilidad? Significa que cuando uno ve la curva de crecimiento del proyecto, esta no esté, o sea, no sea lineal y no esté como ligada necesariamente a la inversión del proyecto, ni a las horas de trabajo del proyecto. Y que tenga un crecimiento exponencial en el sentido de que yo pueda crecer más que lo que yo le estoy metiendo al proyecto, ya sea en tiempo, en plata, en recursos. Eso es la escalabilidad del proyecto. Entonces, para postular a Semilla Inicia, idealmente tienen que ser proyectos que tengan innovación en la propuesta de valor y que además el modelo de negocio sea escalable. Hay algo bien importante en eso, o sea, yo creo que el enfoque acá desde una mirada nacional, tener súper acotado hacia dónde va esta idea y dónde va a generar valor en un aspecto nacional, y después, bueno, no dejar de lado la posibilidad de crecer, idealmente crecer dentro como nuestros vecinos o hacia Estados Unidos, Europa.
Ya, pero énfasis en eso, o sea, y nosotros el otro día tuvimos justamente una pregunta respecto a esto cuando estábamos haciendo UDEPRENDE, que una de las cosas que le dijeron en el proyecto era como que el proyecto que se había postulado no era lo suficientemente escalable. Y acá yo lo invito a soñar un poco, como ver realmente cuál es el potencial del alcance de la solución que están haciendo ustedes, ¿ya? Porque cuando uno habla como de escalar, uno siempre trata de ser como conservador, como que bueno, quizás podríamos crecer hacia Argentina porque el mercado comparte algunas similitudes con el mercado nacional. Seamos un poquito más elaborados, busquemos más allá, ampliemos la mirada, ¿ya? Esa es mi invitación en torno a eso, que no sean tímidos en ver hasta dónde pueden llegar su idea. Porque eso también le da peso a lo que están haciendo, lo que están proponiendo, le genera valor, lo hace ver más relevante. Sí, siempre, bueno, otra cosa que esto ya es un consejo de lo que me ha tocado ver a mí en las evaluaciones. em, esto se evalúa o se adjudica por ranking. Y uno nunca sabe contra quién está compitiendo. A mí me ha tocado ver postulaciones de Capital Semilla Inicia, que son proyectos que efectivamente uno dice, son realmente innovadores, así como, wow, que puede que no. Entonces, también como que yo siempre aconsejo, si es que tú crees que podría eventualmente calzar tu proyecto con esta descripción, postula igual, postula igual. Porque por un lado, ya solamente el hecho de postular ya es un aprendizaje. Entonces, como que es ganar o ganar. Pero por otro lado, como esto se gana por ranking y no sabes contra quién estás compitiendo, eventualmente podría como tener suerte en esa generación en particular del capital semilla y efectivamente adjudicarte. Porque para que Corfo determine que un fondo es como desierto, o sea, significa como que efectivamente no hay ningún proyecto, es difícil. Eso es raro que pase. Entonces, por eso digo, yo siempre digo, si es que tienen como la duda, postulen igual. Entonces, no sé si se dan cuenta que, o sea, abrimos la página de Corfo y el primer párrafo que aparece ya nos dice mucho como de qué es el proyecto. O sea, perdón, el fondo. Ya nos da como los márgenes de qué tipo de proyecto, qué es lo que se está buscando, cuánta plata. O sea, ya ese párrafo nos dice mucho. Y así esto es igual en todos los fondos de Corfo, por si acaso. Cada fondo de Corfo tiene una página que es prácticamente igual, donde tiene un párrafo de descripción que te dice prácticamente todo. Oye, Si ese, quiero hacer una pequeña pausa. ¿Cómo están? Vania, Teo, Héctor. yo estoy comiendo. Bien, Hola. eh, Pues, Dale, Teo, te escuchamos. no eso, bien. Está esclareciendo lo que significa esto de la postulación, todo eso. Bacán. Héctor, Sí, nosotras, dale. perdón. Perdón, dale, Vania. Nosotras teníamos como la duda más grande, era sobre justamente este 25% que hay que poner de nuestra parte. Pero ahora ya como que con esto me quedo más tranquila. Yo sé que no tenemos que tener esos millones en nuestras cuentas para poder darlo de vuelta. Sí, Importante. es importante eso, porque asusta de repente decir como, pero no tengo 5 millones en el bolsillo, entonces no puedo postular. Y no es así, en el Tipo, caso de ustedes además hay menos plata, no son 5, son 3, Sí, ya, porque son porque es un mujeres más proyecto encima. liderado por mujeres. De hecho, eso es lo Ujú. que dice claro, acá un poquito más abajo, tipo. sobre el financiamiento. Si está liderado por mujeres, obtendrán un 10% más. O sea, Corfo pone 17 y ustedes ponen 3. En vez de 15 y 5, es 17 y 3. Súper, Oye, bacán. Héctor también quería decir algo. ¿Cómo vas tú? sí, no, la verdad es que me emocionó harto como escuchar porque yo no tenía ni idea de cómo funcionaba Corfo. Creo que la semana pasada escuché como un podcast que hace justamente igual la misma eh, Blaine y me interesó mucho, pues sí, sí, y eso, creo que, mira, como lo dijo Camila, esto es como ganar, ganar, y me interesó mucho, como que me motivé mucho y
Me gustaría, por ejemplo, saber cómo postular. Creo que tengo una idea que le estaba dando vuelta, dije, ya, igual calza con la descripción del proyecto y sería interesante. Así que nada, feliz, me gustaría saber más como del tema. Súper. Bacán. Bueno, igual, por si acaso, hay plazo de aquí hasta el 20 de octubre. Si es que de verdad se entusiasman y quieren postular, y después de hoy tienen preguntas, quieren, no sé, que revisemos el video, lo que sea, por favor cuenten con nosotros. O sea, felices de ayudarles en lo que podamos en relación a la postulación. Bueno, lo que decía, ya hemos hablado más o menos de esto que dice acá, que es como el beneficiario. Pueden postular personas naturales o jurídicas, naturales mayores de 18 con residencia en Chile, jurídicas, que no tengan iniciación de actividad en servicio de impuestos internos y con menos de 18 meses como de existencia y no tener ventas. Esos son como los requisitos. O sea, cualquier persona puede postular. Prácticamente cualquier persona puede postular. Esto del financiamiento es lo que ya habíamos hablado, de la diferencia entre un proyecto liderado por hombres o liderado por mujeres. Esto tiene que ver con que hace un par de años Corfo empezó a tener este tipo de diferenciaciones porque efectivamente los fondos adjudicados por proyectos liderados por mujeres son muchísimo menos. Entonces por eso da como este incentivo a proyectos liderados por mujeres. De hecho, Eh, Cami, creo que tú nos mostraste una vez como los índices, y si mal no recuerdo, 3/4 de los fondos adjudicados eran liderados únicamente por hombres, y por lo tanto Corfo da un buen incentivo para que las mujeres empiecen a emprender, y yo encuentro que es fantástico. ¿Se ve mi pantalla o siguen viendo la página de Corfo? Seguimos viendo la página de Corfo. De hecho, lo tengo un segundo y comparto aquí. Acá está. Esto es de otro fondo, de Semilla Expande del año pasado, pero solamente para que se hagan una idea de lo que acaba de decir Cristian. Esto es el funnel de la evaluación, que es lo que les decíamos recién. 1.300 proyectos se registraron, eso quiere decir que iniciaron la postulación, pero finalmente no la enviaron. 515 proyectos enviaron la postulación, o sea, efectivamente postularon. 244 proyectos pasaron a la etapa de pertinencia, o sea, como que eran admisibles, o sea, como les decíamos, 50% para la casa, simplemente por no cumplir con las bases. Y finalmente 43 proyectos se adjudicaron este fondo de esta generación en particular. Y lo que hablábamos recién de las mujeres es esto, que por ejemplo el año pasado solamente un 23% de los proyectos era liderado por mujeres, o sea, efectivamente es mucho menos. Bueno, esto es lo que les decía también con respecto como a las regiones, El como que alcance de tiene la que tener INOI. representatividad de todas las regiones. Entonces, obviamente, si postulan que se yo en Antofagasta, van a tener más posibilidades de ganar que en Santiago. Por otro lado, también es importante hacer como la correlación con esto del alcance nacional. Cuando ustedes postulen, hablen de cifras nacionales. Es decir, O internacionales. claro, las repercusiones positivas que pueden tener las ideas que ustedes están postulando no solamente van a beneficiar a Santiago o donde ustedes viven, sino que tiene ese alcance, como que desde el norte al sur de Chile hay cavidad para ejecutar o generar este beneficio con su idea. Y si postulamos de región y nos adjudicamos el fondo después, ¿no hay como conflicto al desarrollarlo acá en Tienen Santiago? que, En tienen ciertas que condiciones, sí, inscribir la empresa en región. Ah, ya. claro. Ya, sí, Adicional a porque eso, voy a agregar que también hay fondos regionales, ¿ya? Que Sí, también de vale la hecho, pena revisar. sí, pues, es verdad, acá donde dice alcance nacional, hay fondos que dicen como alcance región Bio, por ejemplo. Ah, ya. Sí, porque dos de los integrantes de mi equipo son de región. Así que Sí, igual. el punto, Yo nada más soy de acá. sí, el Dale, punto al Vani. final, Ah. dale, perdón. Dale, Vani, te escuchamos. No, eso, que yo nomás soy de acá de Santiago, las chiquillas son de región. Perfecto. Sí, o sea, el punto es que en el momento en que la empresa se constituya, tiene que estar inscrita en región. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando generen ventas, los impuestos van a ir a esa región. ¿Cachai? Al final piensa que Corfo lo que quiere es fomentar la economía nacional. Esa es la lógica de por qué como que le dan plata a proyectos exclusivos de regiones.
Ya, y resultados esperados, esto ya es más o menos lo que habíamos hablado: obtener validación técnica del producto o servicio, obtener las primeras ventas facturadas durante el periodo de ejecución del proyecto, o bien como algún compromiso o contrato firmado. Y esto último también es súper importante: recibir servicios de apoyo para el desarrollo del emprendimiento. Esto es importante porque Corfo Corfo les da los 15 millones de pesos y además le paga a un ente administrador, que ese ente administrador eventualmente los va a guiar en dónde se tienen que capacitar o qué cosas tienen que hacer, y se les va a asignar eventualmente un mentor que los va a acompañar en el desarrollo. Entonces, hay parte de la ejecución del proyecto que está vinculada a que ustedes como emprendedores sigan capacitándose y sigan aprendiendo cosas y generen una red de contactos en el ecosistema de emprendimiento. Entonces, eso también es algo fundamental del fondo. Sí, porque es importante entender que el gobierno básicamente nos está dando plata y nos está diciendo ejecuten un proyecto. Y ellos, para garantizar que esos fondos se utilicen de buena manera, te proponen y te exigen seguir un mínimo de metodología en la ejecución del proyecto. Porque si no, sería como regalar plata y es como que, toma, aquí vos vela y chao, y nos vemos. No, pues ahí es un mal uso del recurso y por lo tanto te hacen un mínimo de requerimiento, como que seguir ciertos protocolos, ciertas metodologías que están justamente expresadas ahí en el viaje del emprendedor. Y que por lo demás es de muchísima utilidad, porque la cantidad de personas que postulan a los fondos tienen diferentes conocimientos y expertise técnica. Y esto como que en el fondo genera una base por la cual todos pueden trabajar independiente de cuáles sean estos conocimientos y experiencias. Sí, además que Corfo hace un tiempo se dio cuenta de esto, porque antes, hace varios años, entregaba solo la plata, pero se dieron cuenta de que la tasa de éxito de esos proyectos igual era súper baja, Baja. porque lo que necesita un emprendedor en etapas iniciales no es solamente plata. También es como las redes de contacto, gente que tenga capacidades distintas, mentores, gente con experiencia que ya haya pasado por ese camino antes. Entonces, al final es la forma de que Corfo se asegure de aumentar lo más posible las probabilidades de éxito del proyecto. También saben que a través de compartir la experiencia, esta como especie de red de mentores, se aceleran varios los procesos, porque en el fondo se evitan que las personas en su camino de desarrollar y validar cometan los mismos errores que ya otros han cometido. Entonces nos ahorramos pasos, nos ahorramos tiempo y llegamos antes a mejores resultados. ¿Qué más tenemos acá? El calendario, que esto es importante que lo conozcan. La postulación hasta el 20 de octubre, como habíamos dicho. Si se dan cuenta, la evaluación es desde el 21 de octubre al 10 de diciembre. Los resultados recién se publican el 15 de diciembre. Así que, si es que van a postular, postulen y tengan calma, porque probablemente en todo este tiempo no van a tener ninguna noticia. Entonces, como que no se desesperen en el camino. Sí, la gente se pone muy ansiosa, Sí, muy ansiosa. sí, hay gente Una que me consulta. dice así como, ¿cómo? Disculpa, no quise interrumpirte. No, Em, ¿Qué pasa si tú postulas tu proyecto y durante la etapa tú decides como no lanzarlo, digamos, como claro, como ser primero em, comprobar si hay mercado, si logras hacer ventas? ¿Se puede eso o tienes que dejarlo como en stand-by ahí como el proyecto, si quisieras como... Ya, yo creo que es una excelente pregunta y también habla hacia la cultura del emprendedor. ¿Ya? Voy acá a emitir una pequeña opinión personal. Hay muchos emprendedores que se basan su existencia en fondos concursables y fondos públicos, es decir, como que, oye, yo no voy a trabajar y no voy a avanzar mientras no tenga un fondo. Hay muchas personas que incluso también pecan en decir como que, bueno, si no me gano el fondo, no voy a seguir con esto porque ¿para qué voy a gastar mi tiempo? Hay otras personas que tienen una actitud más proactiva, como la que acabas de demostrar, es decir, como que, bueno, si es que no me gano el fondo, voy a seguir avanzando con mi proyecto. Y en especial caso en este tipo de fondo en sí, en donde yo estoy tratando de validar una idea, ¿ya? Y a ¿Sí? ese fin, es perfecto que tú sigas avanzando con lo que estás haciendo. Mejor aún, estás ahorrando tiempo. Entonces, cuando finalmente te dicen si sí o no, ya tenéis varios pasos avanzados.
Y eso, de hecho, lo puedes también incluir dentro de lo que es el desarrollo del proyecto. Ojo, sí, si ustedes generan gastos asociados al proyecto antes de recibir la notificación de que ganaron o no ganaron el fondo, esos gastos van por parte de ustedes, no son No son rendibles. rendibles. ¿Ya? Claro. Una vez que a usted le dan el visto bueno del proyecto, asociado al visto bueno les dan una fecha de inicio. Se considera una fecha de inicio, es decir, te ganaste el fondo, pasa un cierto tiempo, tienes que buscar los patrocinadores, tema que vamos a conversar ahora dentro de poco, y de ahí una fecha de inicio. Y de la fecha de inicio en adelante uno sí puede hacer las rendiciones de los gastos incurridos para el desarrollo del proyecto. Sí, un súper buen Ok. punto eso. Sí, muchas gracias. Lo otro es que este número de teléfono y este mail que aparecen acá, efectivamente contestan. Yo creo que, como hablábamos con Cristian el otro día, es uno de los pocos servicios públicos que funciona muy bien. O sea, hay ejecutivos de Corfo que efectivamente tienen el rol de ayudar a la gente a postular y guiarlos. Entonces, si es que tienen cualquier duda o el día de mañana tienen un proyecto y no saben a qué fondo es más pertinente postular, ese número y ese mail es de mucha ayuda. De hecho, me atrevería a decir, y bueno, en verdad siempre lo digo, tanto el contacto acá de Corfo, ojo, por favor, si es que tienen dudas, con anticipación. Si esperan hasta el último día, no les van a contestar, No, claramente. Por otro lado, el otro servicio nacional que tiene muy buena recepción con cualquier tipo de pregunta o solicitud de ayuda es INAPI. ¿Ya? INAPI, que es el Instituto Nacional Instituto de Nacional Protección Intelectual o Industrial, no Intelectual. me acuerdo cuál de los dos, intelectual. ¿Sí? Es donde se hacen todos los registros de marca y se hacen la solicitud para patentes. Ahí tienen una oficina maravillosa donde te atienden, te resuelven todas las dudas, costo cero. Así que si algún día tienen alguna duda, agarran el teléfono, llaman o simplemente van. Están ahí en Metro Universidad Católica. Efectivamente, son dos instituciones públicas que funcionan muy bien en temas como de atención, porque efectivamente hay ejecutivos dedicados a eso. Porque hay un interés por parte del gobierno de sacar el proyecto adelante. O sea, esto es una manera de fomentar la economía. Por lo tanto, se brinda toda la ayuda posible. Ya, ahí A ver, seguimos, en la pasos a parte de seguir. abajo. En la parte de abajo, ¿qué dice? Información, proceso de postulación. Pasos a seguir. Allí está descrito parte de lo que hemos hablado. Dicen como así, paso por paso, qué es lo que hay que hacer. O sea, dirígete al sistema de postulación haciendo clic en el botón postular. O sea, así de claro es, así de sencillo es. Eh, Así que es cosa de leerlo. Lo primero que recomiendan es ingresar a la sección de bases y descargables, que está aquí mismo, y efectivamente descargar las bases y leerlas. Ahí sí. Estas bases semilla inicia segunda convocatoria 2021, ese es el documento más importante. Igual, eventualmente se deberían leer todo, pero eso es lo más importante. Además, hay un documento de preguntas frecuentes, que si no me equivoco es lo mismo que, eventualmente debería ser lo mismo que aparece acá. Ah, no, el documento El es más documento, grande. no, pero el Sí, documento es un poquito más sí, extendido es más grande. y incluye algunos términos que de hecho aparecen en las bases. Sí, es verdad, es más grande. Vamos a descargar igual las bases para leerlas. Voy a hacer la primera recomendación. En el pasado, ¿qué es lo que me ha servido a mí y a mis socios? Es descargar las bases, imprimir las bases y anotar todas las cosas que no tenemos claro. Desde el uso de ciertas palabras, porque como bien nosotros decimos, Corfo tiene un lenguaje especial, decimos el lenguaje corfiano, como dice la Cami siempre, que a veces puede resultar bien complejo, como cuando leemos un documento legal y a la segunda frase, a la segunda línea ya no entendemos nada, esto también les puede pasar. Entonces, háganse el favor de imprimirlo. Sabemos que una lata es un gasto de hojas, pero ahí pueden destacar, highlightear, después escriben un correo, llaman por teléfono, o si quieren, vienen a nosotros a Plain y nosotros les podemos ayudar. Pero es sumamente importante que se lean las bases, no quiero decir que se las memoricen, pero se las lean, las sepan súper bien y resuelvan todas sus dudas.
Sí, o sea, yo creo que es imposible, o sea, a menos que trabajes como ejecutivo de Semilla Inicia, es imposible aprendérselas de memoria. Bueno, aquí descargué las bases y además el documento como de preguntas frecuentes, efectivamente harto más amplio de lo que aparecía ahí resumido. Las bases es un documento escaneado, o sea, no hay forma de que el computador te lo lea, pero son 25 páginas nomás, no es tanto. Claramente no lo vamos a leer ahora, pero sí como me voy a ir como a las partes más importantes como al tiro, para que se hagan una idea también como de la estructura de las bases. La estructura de las bases como generales, o sea, de las bases técnicas de los fondos son casi siempre más o menos iguales. Primero el punto número 1, antecedentes. ¿Cris? Sí, no, justamente iba a agregar ahí lo que iba a decir de antecedentes, que igual es importante leer los antecedentes, porque como que posicionan y contextualizan desde dónde viene la idea de generar estos fondos, y ahí también nos da un poco a veces luces de qué tipología de ideas también están buscando financiar, así que no hay que dejarlo de lado. Antes de continuar, Cami, voy a hacer otra pequeña, breve intromisión. No sé cómo estaban Vania, Teo y Héctor, cómo se sienten. Yo estoy Todo bien súper por acá. Bien. bien. Ya. Bien, bien, bien. Ok, Si vamos. quieren eso, y si quieren un pequeño break, nos avisan y podemos tomar un break de 5 minutos. Sí, es que nos quedan 20, por eso yo tengo el pie en el acelerador. Bueno, solamente para que conozcan como a grandes rasgos la estructura de las bases, antecedentes, lo que les decía Cristian recién, como que da el contexto de por qué existe, objetivos generales también, como de qué se está buscando con el fondo, resultados esperados, que es lo mismo que ya habíamos visto en la página inicial. Participantes del proyecto, aquí como que describe cada uno de los entes, el beneficiario, que sería como quien postula, eh, la entidad patrocinadora, que es esta entidad que les contábamos recién, que les va a ayudar a administrar el fondo. Yo creo que podemos hacer una pequeña pausita en entidad patrocinadora. ¿Qué es lo que pasa? Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, Corfo recibe miles de postulaciones y las que ganan igual son del orden de cientos de fondos otorgados. Tener la capacidad humana, intelectual y conocimiento técnico para dar soporte a cada uno de esos proyectos es infactible. O sea, Corfo tendría que ser una corporación de miles de personas. Y por lo tanto, Corfo recurre a entidades patrocinadoras. ¿Qué es lo que hace y qué son las entidades patrocinadoras? Son organizaciones de corte público o privado que administran estos fondos Corfo con los que se han ganado los fondos y también prestan espacio para trabajar y, más importante, prestan una red de mentores y ejecutivos técnicos que acompañan a los emprendimientos en la ejecución de estos. Otra cosa importante a destacar es que por lo general las entidades patrocinadores tienen un cierto enfoque. No es que todos los patrocinadores son iguales, sino que tienen, por ejemplo, enfoques sociales, enfoques tecnológicos, enfoques hacia desarrollos de software, enfoques hacia desarrollos de tecnología, etc. Hay un listado comprensivo que ahora lo va a mostrar, está ahí justo ahí abajo, en antecedentes. Ahí dice, debería estar... Aquí, nómina patrocinadores. Sí, ahí está el listado de patrocinadores Corfo. ¿Cómo funciona esto? Una Hay vez que muchos. ustedes reciben la notificación que han ganado el fondo, ustedes tienen un periodo, si es que no me equivoco, de hasta 20 días o 30 días para poder contactarse con uno de estos patrocinadores y hacer la solicitud de, oye, queremos que nos patrocines. ¿Ya? Bajé random y justo llegué a ese. Ahí está el Fernando. Yo estoy en OpenBootchef. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo un emprendimiento, en este caso tengo la idea de una ejecución de un proyecto. Digamos por ese motivo que es una idea innovadora, pero que tiene un enfoque más social. ¿Qué debería hacer yo? Buscar un patrocinador que tenga enfoque, que tenga una mentoría o que tenga una red de contactos ligado al mundo de emprendimientos sociales o culturales, por ejemplo, porque esos van a ser los más idóneos para guiarme en mi proceso de desarrollo de proyecto. ¿Ya?
Y ellos me van a facilitar, lo más probable es que uno o varios mentores, y a la mano de tener un ejecutivo técnico quien me va a estar viendo las rendiciones de los gastos incurridos en el proyecto. Y esta persona me va a poder aprobar o desaprobar los gastos que estoy haciendo. Y o liberar los fondos para ejecutar ciertas acciones dentro del proyecto en sí. Ya, por ejemplo, mira, ahí hay uno con un enfoque... Sí, pues aquí, por ejemplo, el modelo de negocios B2B, por ejemplo. O Ya, acá es industria industria alimenticia, alimentaria. Está bueno. agrotecnología, agroindustria, ahí se van a dar como más o menos cuenta de que... El ideal sería que una vez que postulen, hagan una revisión comprensiva de esto y desde ya entren en contacto con estos patrocinadores, porque los patrocinadores no solamente están ahí para prestar ese servicio, sino que incluso algunos de ellos, siendo incubadoras, por ejemplo, ofrecen servicios o incluso tienen sus propios fondos al cual ustedes pueden postular, ¿ya? Y a la mano de eso, algunos de estos también tienen ciertas condiciones para trabajar con ustedes. No basta solamente que ustedes se hayan ganado el fondo, sino que incluso hay algunos que exigen, por ejemplo, un equity, un royalty o un stock option por sobre lo que ustedes están haciendo. Es decir, si ustedes desarrollan el proyecto con ellos y ustedes dicen, bacán, nosotros te vamos a prestar ropa, te vamos a prestar todas estas facilidades para desarrollarlo, toda esta ayuda, y a cambio igual te vamos a pedir quizá un pequeño porcentaje de un 5 o un 7% de lo que salga de esto. ¿Ya? Es importante tener eso claro y por lo tanto es importante también revisar las entidades patrocinadoras. Sí, igual yo encuentro que esto es como un alivio para los emprendedores en el sentido de que si es primera vez que se ganan un fondo público, va a haber muchas cosas que van a ir aprendiendo en el camino, entonces tener a alguien que te acompañe como un par, o sea, como de cara a Corfo, va a ser como dice, como se llama, tu patrocinador. Entonces al final como que vaya a tener a alguien que te va a acompañar, te va a guiar, te va a contestar preguntas, te va a ayudar a hacer las rendiciones, que es un temazo. Entonces al final como que sí, hay que fijarse bien en a quién elegir, pero al final del día va a ser una institución que les va a facilitar la vida. Ojo, ahí sale obligatorio. Es decir, si ustedes no cumplen con ese requisito de encontrar un ente patrocinador y se les acaba el tiempo, no les van a dar el fondo, porque no van a tener a quién darle el fondo para que éste sea administrado. Sí, pero eso por si acaso lo tienen que hacer una vez que se adjudicaron el fondo, no antes del Exacto. 15 de diciembre. O sea, una vez que les dicen, ok, se adjudicaron el fondo, la fecha de inicio es, no sé, el 20 de enero, entonces tienen todo ese mes para efectivamente contactar a un patrocinador y... bueno, plazo, esto creo que ya lo había mencionado, son 10 meses extensible a 12. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes cuando postulen tienen que tener una carta Gantt que diga qué es lo que quieren hacer y cuándo lo van a hacer. O sea, tiene que ser como posible hacerlo dentro de los 10 meses. Dos cosas importantes también a destacar con eso. Justo como nos preguntó antes Héctor, ¿qué pasa si yo avanzo entre medio de este tiempo el proyecto y después mi carta Gantt se ve afectada o modificada? Está perfecto. Una vez que ustedes empiezan el trabajo, ustedes pueden hacer una reitimización de su carta Gantt y de sus gastos, ¿ya? ¿Qué pasa? No sé, desarrollo algo, me demoré menos en desarrollarlo y por lo tanto tengo un excedente. ¿Qué puedo hacer con esos fondos? Lo puedo reitimizar. Ahora hay que tener ojo porque dentro de ciertos fondos hay cierta cantidad de veces que yo puedo generar una reitimización. Y la reitimización tiene que ir de la mano de la aprobación tanto de sus patrocinadores con el ejecutivo técnico como por parte de Corfo. Es decir, yo hago una reitimización, igual hay un proceso, hay un tiempo, se demora alrededor de 2 a 3 o incluso un mes para que te aprueben esa reitimización, ¿ya? Y si en ese proceso estoy confundido, no sé qué hacer, lo recomendable es ir trabajando. Ustedes no pueden esperar que les aprueben o desaprueben una reitimización para seguir trabajando. 10 meses es poco tiempo. Ya, pero no los asustéis con ese tipo de cosas en Corfo. Eso son parte de. Pero miren, yo diría que nosotros, en nuestra experiencia personal, hacemos al menos una reitimización durante el transcurso de la ejecución de los proyectos, máximo 2. Más que eso, por lo general, no es. Sí, lo que pasa es que es todo un mundo el tema como de cómo adjudicarse un fondo,
pero una vez que eso lo adjudican, también viene todo un camino por delante, que es qué pasa en esos 10 meses de ejecución. O sea, efectivamente hay como que tienen harto que aprender para postular, y luego cuando se lo adjudican también tienen harto que aprender en el camino para poder gastar esa plata. Pero paso a paso. Cofinanciamiento, esto ya lo habíamos mencionado. El overhead es esta plata que va a pasarle Corfo, máximo 2 millones de pesos, a esta entidad patrocinadora. O sea, lo que se le paga a la entidad patrocinadora no está dentro de los 15 millones de pesos, por si acaso. Y lo paga Corfo. Y eso es importante también a destacar, porque como dijimos antes, las entidades patrocinadoras tienen ciertas condiciones de trabajo. Ellos también están invirtiendo en ustedes y eso obviamente viene de la mano de un costo. Y ahí dice básicamente cuánto de ese costo cubre Corfo o no. En el caso de que el servicio en verdad salga más de 2 millones de pesos por proyecto, o sea, esta asesoría, este acompañamiento salga más, me imagino que el emprendedor, el beneficiario, tendrá que poner el delta o la diferencia de eso para poder estar con ese patrocinador. No sé si me corté yo o ahí estoy. No. ¿Sí? Sí, estamos conectados. Perdón. Aportes de los participantes. Esto es lo que hablaba la Vania, como de los 5 millones o los 3 millones en el caso de ustedes que tienen que tener para gastar. Mediante aportes nuevos o pecuniarios y o preexistentes o valorizados. Eso quiere decir que es pecuniario es una palabra que yo solamente he escuchado en Corfo, por si acaso, rarísimo. Sí. Pero quiere decir que es plata que ustedes efectivamente van a gastar o van a valorizar algo que ustedes ya tienen. Eso es lo importante que entiendan, que eventualmente no necesitan tener los 3 millones. Y lo otro es que también lo que pueden hacer es, durante los 10 meses de ejecución, por ejemplo, que ustedes tienen ventas en el mes 5 y generan utilidades. Esas utilidades también se pueden reinvertir en el proyecto y pasar como aportes nuevos que están haciendo ustedes. Entonces, o sea, que ese sería como el escenario ideal, según yo. Como que ustedes logren generar la plata y la gasten en el proyecto. Voy a destacar que el término pecuniario en verdad es bien raro. ¿Ya? Sí, es bien raro. La palabra de por sí es rara. En la sección de preguntas frecuentes hay todo un glosario de, claro, qué incluye, no incluye, dónde están los límites de esto para esclarecer cualquier duda que puedan tener. ¿Qué más dice por aquí? Las remuneraciones. Ahí está el aumento del porcentaje con financiamiento por empresas lideradas por mujeres. Actividades y gastos financiables. Una duda. Dale, sí. Me desmuteé, ¿cómo se demostrarían estos gastos pecuniarios? Por ejemplo, en caso de querer valorizar nuestras horas de trabajo. ¿Cómo lo demostramos? Normalmente cuando uno hace la postulación del fondo, uno tiene que declarar la cantidad de tiempo dedicado al proyecto de cada uno de los beneficiarios. Es decir, en el equipo de ustedes 3, porque yo sé que son 3 mujeres, ¿cuánto de su totalidad de tiempo van a invertir en el proyecto? ¿Y eso a qué equivale? ¿En cuántas horas? Entonces, no sé, por la Vania tú voy a decir, yo voy a estar un 80% de mi tiempo involucrada en este proyecto y eso equivale a 160 horas y esas 160 horas están valorizadas en un X monto equivalente a un cierto monto mensual. ¿Ya? De hecho, hay ciertas limitaciones, si no me equivoco, está acá un poco más abajo dentro de las bases, que dice que los socios fundadores de la empresa pueden recibir hasta un máximo de 700.000 pesos mensuales para la ejecución del proyecto. ¿Ya? Y si tus horas están valorizadas en eso, bueno, ahí se puede hacer el enroque. Claro, ya. O sea, habría que declararlo al momento de hacer la postulación, no se podría hacer después. Ustedes postulan con una cierta cantidad de horas de trabajo, pero si eso tiene que ver con la reitimización, pongámonos en un ejemplo, ustedes van a postular ahora en octubre y si es que tienen suerte, van a saber ahí en diciembre si es que ganaron, y en enero se ponen a ejecutar el proyecto. ¿Qué pasa si uno de ustedes en el transcurso de ese tiempo termina aceptando un trabajo a tiempo completo?
Y eso incurre en una falta en lo que ustedes están postulando. Entonces, por lo tanto, o sea, y por lo tanto, ustedes tendrían que hacer una reitimización. Una persona que antes ya estar, no sé, por 90 horas, 160 horas, 180 horas en el proyecto, ahora no puede estar porque está en otro trabajo, van a tener que contratar a otra persona para que pueda llenar esa vacante. Ya, ¿Se entiende? O, se entiende. o que una de las otras dos restantes empiece a trabajar más para también llenar Claro. eso con lo que postularon. O derechamente reitimizar y agarrar esos fondos e invertirlo en otro ítem que sea, que lo puedan pasar por el fondo. Ya, súper, gracias. Oigan, en honor al tiempo y se pase rápido hacia la parte de contenidos del proyecto, que es el Fast forward. contenido del formulario. Ustedes tienen que tener claro, porque van a haber preguntas relacionadas a eso, la solución y el grado de innovación que tiene esa solución. La escalabilidad, que es lo que hablábamos recién de que el crecimiento del proyecto no sea lineal y no dependa de la inversión. Plan de expansión, también ustedes tienen que tener claro o por lo menos visualizar cómo podrían llegar a escalar de forma internacional. Ahí Capacidades. siendo, disculpa que te interrumpa, Sí, Cami, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero ahí bien, bien importante el tema de estrategia. Cómo ustedes van a llevar el producto al mercado y desde ahí cómo plantean que esto crezca. ¿Ya? Y eso también habla como de la capacidad de que esta idea realmente sea algo explosivo y pueda crecer rápidamente. El tema de las Eso, disculpa, capacidades, ¿sí? disculpa Camila, solo lo que dijiste, Cristian, eso lo tenemos que explicar en los 40 segundos del video. No, eso lo No. más probable es que no van a alcanzar a hablar de eso dentro de los 40 segundos, sin embargo, sí lo pueden detallar un poco más dentro de la postulación en sí. Ah, vale. Sí, en Ok. el formulario van a haber preguntas exclusivas de eso. Ah, vale, gracias. Eh, bueno, capacidades tiene que ver con el tema del equipo, o sea, de que, o sea, a mí me gusta como preguntarlo así, ¿por qué ustedes son las personas indicadas para llevar a cabo este proyecto? O sea, ¿qué experiencia tienen, qué capacidades tienen, qué involucramiento de forma personal tienen con la problemática? Todo eso suma a entender por qué ustedes como equipo son las personas indicadas. Ojo, ¿qué pasa muchas veces cuando somos estudiantes universitarios y sentimos que no tenemos ningún tipo de experiencia? Porque te dicen como, oye, ¿queréis trabajar? ¿Necesitáis 3 años de experiencia? Es como la típica frustración, no, no tengo esos 3 años de experiencia, sigo estudiando. ¿Qué es lo que uno dice? ¿Qué es lo que uno llena? Ahí es importante incluir también experiencias académicas o proyectuales que han sido conducentes, que usted tenga las capacidades técnicas para desarrollar este proyecto. ¿Sí? Sé que fue un poquito, habían hartas cosas que dije en eso, pero es importante destacar sus capacidades técnicas para desarrollar el proyecto y o otros proyectos que sean más allá del área académica. Pueden ser proyectos personales que también le entreguen experiencia y una mirada más específica para poder desarrollar el proyecto, desde experiencias Además, personales hasta extraacadémicas. Dale, Cami. sí, además que en el tema de capacidades en particular del equipo, les van a preguntar, ¿quién es el equipo fundador? ¿Quién es el equipo extendido? O sea, eventualmente si es que hay personas contratadas o que están colaborando con el proyecto. Y además, ¿qué redes de apoyo del ecosistema tienen? Por ejemplo, en el caso de Baña, que está participando con Factoría o no sé, que pasó por trabajar con Plane, todo eso lo tienen que poner y tienen que demostrar que no es tan solo la capacidad de la persona individual, sino que también hay un entorno que apoya a ese equipo emprendedor. Eso es súper importante. Sumamente importante, porque eso también habla de la credibilidad que tiene el proyecto y del apoyo que tiene este. Es decir, hay más personas que solamente los fundadores que creen en lo que se está haciendo y están dispuestos a invertir tiempo para asegurarse que esto salga adelante. ¿Ya? Es muy importante, es muy distinto postular, hola, tengo esta idea genial, a, hola, somos estas 3 personas que tenemos diferentes conocimientos que aportan en el desarrollo de este proyecto y además tenemos un ecosistema que está detrás de nosotros, con profesores, académicos que tienen sus propios conocimientos y experiencia y que nos van a otorgar esto para acelerar el proceso de desarrollo. Bueno, aquí hay una parte que explica lo del video de 40 segundos. Lo que tienen que explicar es describir el producto o servicio y descripción del grado de innovación y diferenciación. O sea, en 40 segundos ustedes tienen que decir qué van a hacer y
o sea, de qué se trata, y por qué es diferente, qué grado de innovación tiene en comparación con lo que ya existe en el mercado. O sea, igual tienen que de alguna u otra manera mencionar a la competencia. O Eso que ya hay. quiere decir, errores comunes. Decir, no existe competencia de esto, no, nadie más hace esta cuestión. Aunque sea así, por favor no lo digan, porque demuestra que hay una ausencia de observación en torno a la problemática o oportunidad que estoy abordando. Hay que recordar que el ser humano es un animal con instinto de sobrevivencia. Entonces, por más que no haya un producto o un servicio formal que atienda una cierta necesidad o problema, las personas siempre encuentran una forma de resolver las cosas. ¿Ya? Entonces también tienen que tener ojo con esas cosas. Es como de las frases cliché que están como prohibidas en el mundo del emprendimiento, es decir, no tengo competencia, nadie más hace esto, quedaste out, quedaste fuera. Exacto, es como por ejemplo, no sé, pues me imagino Uber cuando postulando a Capital Semilla inicia, no tengo competencia porque no hay nadie más que haga, no, la competencia son los taxistas, sí existen. Lo que pasa es que satisfacen la necesidad de una manera diferente. Exacto. Eh, Hay y como cosas les importantes. decía, Dale, perdón, Cami, como les perdón. decía al principio, quien evalúe, o sea, una persona, ser humano, común y corriente, va a estar viendo ese video y le van a preguntar, dentro de los primeros 40 segundos, ¿quedó claro de qué se trata el proyecto? ¿Sí o no? ¿Quedó claro el nivel, el grado de innovación? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, si a mí como jurado en los 40 segundos de video no me quedó claro, chao, para la casa. Entonces, ojo ahí con que, no sé, pues el video sea suficientemente claro, conciso, preciso, que explique esas dos cosas en particular. Y ahí también da algunas consideraciones más técnicas en torno a qué debería hacer o no hacer el video. Esto de explicar de forma razonablemente clara y sin interrupciones, eh, sin necesidad de efectuar detenciones ni modificar la velocidad. Ojo, que hay personas que para tratar de meter todo el contenido dentro de los 40 segundos, aceleran los audios, recortan fotogramas para hacerlo más corto. Y finalmente esto genera una molestia. Tienen que pensar que hay personas, como dice la Cami, sentadas detrás de un computador viendo esto. Y su video no es el único video que van a ver en el día. Por eso hay que explicar las cosas con pera y manzana, ser súper claro y responder a esas dos cosas, la descripción del producto y el grado de innovación o diferenciación. Y bueno, eso también es un punto importante de entender que hay una persona, ser humano común y corriente, haciendo la evaluación y que eventualmente la postulación de ustedes no es la primera que va a ver. Entonces, todo lo que haga que esa persona entienda de la manera más simple posible el proyecto es mejor. Por ejemplo, a mí me ha tocado leer postulaciones que están, por ejemplo, mal redactadas. Entonces, me cuesta entenderlo porque como que están mal hechas. Sobre todo eso es, al final, piensen que, o sea, ojalá idealmente no fuese así, pero son personas y seres humanos los que evalúan y gran parte de las decisiones y las opiniones de la gente están basadas en cosas intangibles y emocionales. Entonces, si a mí en el video no me quedó claro porque le aumentaron la velocidad y no entendí nada, ¿por qué me voy a dar el tiempo de verlo por segunda vez? O ese tipo de cosas, ojo ahí. Sumado a eso, segunda recomendación, cuando ustedes estén redactando su postulación, por favor, háganse el favor de pasarlo por Word para que le haga la corrección de Corrección ortografía. ortográfica. No me acuerdo qué estudio dice que cuando un ser humano lee un error ortográfico, cae en hasta un 50% la credibilidad del autor. Y esto se aplica tanto para lo que se lee como para lo que se presenta. Si ustedes hacen una presentación y tienen un error ortográfico, la credibilidad de ustedes como equipo para ejecutar algo, aunque no sea así, va a caer automáticamente en un 50%. Es gravísimo. Entonces háganse el favor de pasarlo por alguna revisión gramática o ortográfica. Bueno, y lo otro son los criterios de evaluación. Esto es súper importante que lo tengan claro porque al final es en lo que ustedes van a tener que hacer más énfasis. O sea, si yo sé que a mí me van a dar un 40% de la nota, va a estar relacionado al grado de innovación que tiene el proyecto,
significa que es algo que yo voy a tener que explicar como muy bien, y voy a tener que profundizar, y voy a tener que dar argumentos. Entonces, ojo ahí con los porcentajes que se le dedica a cada cosa, porque eso tiene que ver con la importancia que tiene cada cosa. Entonces, como les decía, 40% de la nota está relacionada al grado de innovación, que tiene que ver con la propuesta de valor y con la capacidad de ajuste del producto en el mercado. Un 30% de la nota tiene que ver con la escalabilidad, que es esto que estábamos hablando de que el crecimiento del negocio no dependa de la inversión que se le hace al proyecto en mercado nacional y la expansión como fuera internacional, por así decirlo. Y por último, 30% dedicada al equipo. Y por eso era tan importante el tema de explicar quién está detrás del proyecto. Y el equipo extendido, como les decíamos recién. Es súper importante que mencionen toda la gente que eventualmente los podría estar apoyando como equipo, porque eso de verdad es fundamental. También, como les decía Cristian recién, les preguntan cuánto tiempo le dedican al proyecto, y a los jurados nos preguntan, como cuando se evalúa, una de las preguntas de evaluación de equipo es, a lo menos un integrante del equipo le dedica el 100% del proyecto, ¿cachai? Entonces, como que pónganle ojo a ese tipo de cosas que es como la letra chica. Sí, detalle no menor. Recuerdan, nos están prácticamente regalando 15 millones de pesos. El mínimo que ustedes pueden comprometer es tener una persona a tiempo completo. Y esa persona puede estar recibiendo hasta 700.000 pesos mensuales por su labor. Creo, si Como no me que, equivoco, es como al menos una persona 100%, o hay como una segunda cláusula que es como que entre dos fundadores sumen un 80%, algo así. Algo así. o sea, lo importante a destacar es que en el fondo esto no sea como un proyecto que termino mi pega en el día y llego a mi casa, le dedico 1 o 2 horas y no. O sea, estadísticamente se ha demostrado que eso no funciona de partida. O sea, si ustedes se están planteando llevar adelante un emprendimiento de esa forma, les digo el tiro que no va a funcionar. Corfo lo tiene claro y por lo tanto, si no cumplen con ese requisito, fuera. Una duda. Ese máximo de 700.000 pesos que se le puede pagar a una persona puede salir del fondo en sí. Sí, sale Ya, desde el mismo fondo. ya, Si hay algo que sí financia, sí o sí, estos fondos es las remuneraciones de personas que estén dedicándole tiempo al proyecto. ya, súper. ¿Ya? Pero De hecho, por esa ahí está el parte, fondo. aquí está. Esa parte me la había saltado, pero aquí está. Equipo de trabajo del Ahí proyecto. está. Em, Respecto a las remuneraciones y honorarios de los socios accionistas del beneficiario que corresponden a personas naturales, tanto para personal nuevo o preexistente, se podrá presupuestar por cada socio o accionista hasta 700.000 pesos mensuales, considerando la sumatoria de subsidios o aportes con un tope de hasta 2 socios y o accionistas, siempre que efectiva y permanentemente trabajen en la empresa y cumplan con los requisitos establecidos por el artículo bla, bla, bla. ¿Ya? Ah, ya, pero mira, ahí hay un tema importante. Dice, con recursos de subsidio Corfo se podrán financiar las remuneraciones y o honorarios de personas nuevas. En cambio, con aportes del beneficiario, puede ser remuneraciones o honorarios de personas nuevas o preexistentes. Ahí ya hay una diferencia. O sea, por ejemplo, si tú el día de mañana querés contratar a alguien y pagarle, se puede pagar con Corfo, con la plata de Corfo. Pero si quieres pagar tu sueldo, tiene que ser con aportes de ustedes. Y ahí es cuando entra el aporte pecuniario. Exacto. De eso. Preguntas, dudas, ¿qué les parece? ¿Cuándo van a postular? Sinceramente es como gordo el aporte, entonces me da un poco de miedo igual postular en algún momento con un proyecto en mente, pero considerando todos los detalles que están acá, que es prácticamente un manual de lo que te van a evaluar, es claro, como bueno, las cosas que se me olvidó la palabra, pero igual se hace un poco más fácil la tarea, o sea, te detallan todo prácticamente lo que te van a evaluar, entonces llegar y seguir la pauta y listo.
Que por eso, Mateo, como te decíamos al principio, más de un 50% de la gente queda afuera solamente por no leerse las bases. Entonces, sí, completamente de acuerdo. O sea, si uno se lee las bases, las entiende y las cumple, ya da por hecho que está ahí dentro del 50% mejor de los proyectos que están postulando. Sí, igual me di cuenta que va igual en gran porcentaje como en un trabajo individual prácticamente, como de hacerse cargo y decir, ok, mira, sabéis que tengo que leer esto, tengo que seguir los pasos y listo. ¿A qué te refieres con individual? Eso mismo. Como la iniciativa de leerse las cosas, de estar al pie con las fechas, como pendiente y todo, hacer ese trabajo por uno mismo. Ya, voy a destacar dos cosas. Uno, es sumamente importante que cuando ustedes postulen, no postulen solos. ¿Ya? Es decir, yo creo que acá sí, es como un buen manual a seguir de como el paso a paso, qué cosas tengo que hacer, qué se espera de mí, cuáles son los cumplimientos, cuáles son las fechas, etc. Sin embargo, la cantidad de cosas que hay que hacer, porque hay que hacer una validación técnica y comercial, requiere de al menos una, idealmente diría yo, 3 o 4 personas que estén en menor o mayor cantidad de tiempo involucradas con el proyecto. Y adicional a eso, también me atrevería a decir, desde el punto de vista de la experiencia personal, que debe haber al menos una persona dedicada, si es que no medio tiempo o tiempo completo, a siempre estar muy encima de todos los aspectos legales y remunerativos del proyecto, tanto en pagar a las personas que están trabajando dentro del proyecto y o hacer las rendiciones de forma correcta, cosa que no tengan objeciones. ¿Ya? Y ahí estamos entrando nuevamente un poco a la letra chica y a la parte que como que asusta un poco. ¿Ya? Hay que estar muy encima de en qué estoy gastando la plata que me está dando el gobierno y cómo lo estoy rindiendo, que lo rinda bien y dentro del formato. Y eso requiere un cierto nivel de aprendizaje y a veces incluso un conocimiento un poco más técnico de cómo llevar, por ejemplo, la caja del proyecto y de la empresa. ¿Ya? Así que ahí mi recomendación es siempre tener al menos un socio o alguien que se pueda hacer cargo y estar muy encima de todos esos aspectos financieros y legales de la empresa o del emprendimiento. Y por lo tanto, Teo, volviendo a tu observación, si bien esto es como un paso 1-1 de qué cosas hacer o no, vuelvo a decir, o sea, si que fuéramos una sola persona, tendríamos que ser un superhéroe dedicado el 150% de nuestro tiempo para llevar adelante todas las cosas que aquí nos están pidiendo. Nuevamente, son 15 millones de pesos que nos están prácticamente regalando y hay que hacer todo el trabajo, más hacer bien las rendiciones, más hacer bien el seguimiento del proyecto y hacer la entrega de los informes y, bueno, todo lo que nos exigen y piden acá. Sí, pero en todo caso, o sea, a ver, como tratando de ponerme como en distintos escenarios, postulan y no se adjudican el fondo, pero ya como que es un aprendizaje de por sí, así que es un ganar-ganar. Postulan y sí se adjudican el fondo. De ahí empezarían todo el proceso de encontrar un patrocinador y empezar a aprender sobre cómo se gasta esta plata. En el peor de los casos, no sé, no logran ejecutar el proyecto y tienen que devolver el fondo. O sea, al final, esos 15 millones, si ustedes no son capaces de gastarlo en las cosas que es admisible gastar la plata, en el peor de los casos, la devuelven. Y ya, o sea, el riesgo tampoco es... El riesgo minimizado en ese el sentido. riesgo es mínimo. Ahora, si es que obviamente ustedes gastan plata en algo que no era admisible y la tratan de rendir, Corfo les va a decir que no, ahí sí la van a tener que pagar ustedes, ¿cachai? Pero eso es poco probable si es que ustedes efectivamente hacen el trabajo y el patrocinador de verdad los ayuda a entender como que sí, que no, es muy poco probable que eso pase. Claro. Ahí Entonces, cuando en están verdad, con el riesgo es el, mínimo. sí, ahí cuando están con el patrocinador, su ejecutivo técnico debería de convertirse en su segundo mejor amigo. Tenerlo contacto bien estrecho para siempre saber si es que lo que yo estoy gastando es admisible o no dentro del fondo. Sí. Pero en el peor de los casos, si es que no pueden gastar la plata, la devuelven y
Y Bueno, ya está. y ya está. Ya. ¿Qué otros temas importantes tenemos que revisar dentro del fondo? ¿Puedes bajar un Creo- poquito, Camille? Sí, creo Estamos. que sí, esto ya lo habíamos visto, habíamos llegado a las evaluaciones Ujú. que están acá. Am, luego se habla, Criterio, ya, del punto 10 en adelante empieza como ya qué pasa después los de informes, adjudicarse, que sí. son los informes, las rendiciones, Cantidad aspectos patrocinadora. presupuestarios, bases administrativas generales, ya son como temas un poco más, Igual esto es importante, el tema de la admisibilidad del proyecto, porque si no, sí, tener claro, nuevamente, bueno, ahí como dice, cuáles son los requisitos mínimos que se tienen que cumplir. Claro, baja un poquito. Ahí está, habla de de las fases, de los requisitos de las fases. Sigue bajando. Antecedentes de la formalización de los proyectos aprobados. Bien. Antecedentes técnicos, legales. Estas son cosas que tienen que cumplir ustedes para la correcta postulación. y eso. Y ahí termina. Ya. Sabemos que hemos hablado de muchísimas cosas hoy día. Hay hartas cosas con las cuales hay que fijarse. Nuevamente la recomendación es leer, revisar todas estas cosas muy a conciencia, con el tiempo que amerite, tomárselo con calma y hacer la postulación con calma. Es harta plata para hacer una validación técnica y comercial. Y de esa mano también hay hartas responsabilidades que ustedes tienen que, en el fondo, adquirir para tener la correcta ejecución de los fondos. Entonces, bueno, aprovechen la oportunidad, como lo ha dicho la Cami en reiteradas ocasiones. Si es que no ganan, está perfecto, es una experiencia de por sí, ustedes están ganando y aprendiendo mucho al postular con esto. Lo bueno es que si tienen una postulación, de esa postulación ustedes van a recibir una copia y esa misma postulación después van a poder replicar harta de la información que tienen ahí para otros fondos e incluso que van a estar abiertos durante el transcurso de este año y o el próximo año. Entonces, por lo menos es pega avanzada. Y por último, una de las cosas que yo encuentro más útiles de postular un fondo es que clarifica mucho lo que están haciendo. Es un ejercicio para ustedes que incluso les ayuda a entender mejor a ustedes qué es lo que están haciendo, para quién y de qué forma. Y eso en el fondo es un crecimiento personal y proyectual, porque el proyecto agarra incluso más forma a través de la postulación. Hartas Vale. cosas. Harta información. Yo les iba a comentar, sé que ya no queda mucho tiempo, pero justo me puse a buscar y encontré el informe de admisibilidad de la postulación que hicimos. Fue para el Semilla Inicia para empresas lideradas por mujeres, el marzo de este año. Perfecto. De repente, no sé si se podrá, que no sé, pues se los mando y lo revisamos entre todos como para ver lo, las falencias o cómo se podrían mejorar, porque llegamos como hasta el punto 5 súper bien y de ahí ya puros no, como que de ahí ya no cumplimos. Ya, perfecto. Vania, yo por mi lado lo que podría recomendar por ahora es que en la próxima sesión que tenemos con Plane y Factoría, dividamos la sala y yo o la Cami te podemos acompañar para revisar, aprovechando esa instancia que estamos todos juntos, para revisar proyectualmente qué cosas se podrían mejorar para ayudarlas también con esta postulación que está abierta ahora. Ya, Sí, súper. Vania, tú tienes o sea, ¿descargaron en PDF la postulación? Debo tenerla por ahí, tengo que buscarla, Si, pero si es sí, que no las tenemos. podéis mandar, si es que no las podéis mandar antes del martes para leerla previo a la reunión, estaría bueno, como cosa Ya, súper. de llegar ¿Cuál como es con la... tu correo, Camila? Porque el de Cristian yo lo debo tener por ahí, pero el tuyo no Sí. lo tengo. Es camila.web@udp.cl, igual que los corporativos de la web. ¿Cómo se Aquí escribe tu apellido? ahí lo estoy dejando escrito en el WhatsApp, iba a decir. En el chat. Sí, lo voy a dejar escrito ahí. Es camila.awad@udp. Ya, ok. Tenéis los dos, por la Cami es bacán, ¿cachai? Que tiene el UDP y el mail UDP. Ah,
es que estudiante. soy exalumna. y- Acá somos todos portalianos. Eh, Oye, y lo otro es que lo que necesiten, Mateo, Héctor, si se animan también a postular, de aquí al 19 de octubre, dijémoslo así, si es que tienen cualquier duda, quieren feedback del video, de lo que ustedes necesiten, por favor cuenten con nosotros y agendamos una reunión para seguir trabajando en esto. Ya, pues, muchas Gracias. gracias. Súper. Bueno, gracias a ustedes por participar y estar aquí hasta esta hora poniendo atención y ganas. Para nosotros ha sido un gusto hacer este taller y espero que le sea de gran utilidad. Gracias a usted, estuvo A ustedes. bastante bueno. Sí. Todo bueno, gracias por la iniciativa. Postulen, no dejen pasar la instancia. Ya, voy a terminar la grabación.